Buen día, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Soy Eduardo Cataña, fundador de la Escuela de Acuicultura Productor Acuícola. Bueno, el motivo del tema de hoy es que muchas personas que estudian conmigo o personas que me hacen consultas me preguntan por qué no patento el sistema de producción que hemos desarrollado acá en San Vicente, Buenos Aires. Y yo les respondo que no corresponde patentar nada, porque básicamente lo que hacemos en un sistema RAS con acuaponía es imitar a la naturaleza. Cuando nosotros comenzamos a dictar los cursos de acuicultura, los diplomados de acuicultura a nuestros alumnos que participan, les aclaramos justamente este punto. El hecho de que no se puede patentar lo que ya existe. Y justamente la primera clase que damos dentro de estas capacitaciones tienen que ver con dejar en claro este punto. Por eso el material que vamos a analizar hoy es un material que explica que yo no inventé nada, que mi escuela no inventó nada, sino que simplemente lo que hacemos es replicar lo que vemos que pasa en la naturaleza. Con ese propósito vamos a analizar el material de hoy. Vamos a empezar viendo esta primera página, donde el título es ese precisamente, Acuaponía imitando a la naturaleza. El ciclo natural de nuestro planeta es un equilibrio complejo y fascinante que podemos desglosar en componentes fundamentales que interactúan de manera armoniosa para sustentar la vida en la Tierra. Este mismo equilibrio puede ser imitado y optimizado en sistemas de acuaponía para crear ecosistemas productivos y sostenibles. Si entendemos estos procesos, podemos replicarlos en el sistema acuapónico para producir sin contaminación y con sustentabilidad. ¿Cómo se logra esto? La respuesta es sencilla: observando e imitando a la naturaleza. La naturaleza es perfecta y suministra toda la información que necesitamos para lograr desarrollar un sistema acuapónico capaz de producir alimentos sanos, sabrosos, orgánicos, sin químicos y sin contaminación ambiental. Hoy, en este breve material que voy a presentar, vamos precisamente a ver cómo es esto de imitar a la naturaleza. ¿Qué es lo que observamos en la naturaleza y cómo lo replicamos en el sistema acuapónico? Bueno, lo primero que vamos a ver es el sol como fuente primaria de energía. El sol es la fuente de energía que impulsa la mayoría de los ciclos naturales. A través de su luz se genera producción de calor y también se realiza el proceso de fotosíntesis. Cuando hablamos de la producción de calor, sabemos que el sol calienta la superficie de la Tierra, incluyendo los océanos y cuerpos de agua, creando los ciclos de temperatura que influyen en los patrones climáticos y en los procesos biológicos. Es el responsable de los vientos y corrientes de agua marinas, las lluvias, el deshielo, etc. Y cuando hablamos de fotosíntesis, las plantas y las algas convierten la luz solar en energía química mediante la fotosíntesis, utilizando el dióxido de carbono y agua para producir oxígeno y azúcares. Estas son condiciones, son situaciones que vemos en la naturaleza. Cuando hablamos de acuaponía, lo que buscamos es replicar lo que acabamos de ver, lo que acabamos de analizar. Entonces, en acuaponía, la energía solar calienta o enfría los invernaderos y calienta o enfría el agua de cultivo de peces, plantas y bacterias, acelerando o ralentizando el metabolismo de todos estos organismos, que son poiquilotermos. En el sistema acuapónico, las plantas y algas cumplen el rol de capturar energía luminosa, luz solar o artificial,
capturando el dióxido de carbono en el proceso de fotosíntesis para desarrollar hojas, frutos y producir oxígeno, que luego lo utilizan tanto los peces como los microorganismos aeróbicos. Y estos a su vez producen el dióxido que las plantas necesitan para realizar el proceso de fotosíntesis, reciclándose continuamente. Bueno, este es un resumen que muestra que en definitiva nosotros estamos replicando lo que vemos en la naturaleza en un sistema acuapónico. Un detalle interesante es que los organismos que cultivamos son poiquilotermos. Como el texto y el párrafo final lo dice, poiquilotermo se dice de los animales cuya temperatura corporal depende de la temperatura ambiental, como los peces, los anfibios y los reptiles. A diferencia, lógicamente, de los mamíferos, que generamos temperatura propia con el mismo alimento que consumimos. Lo interesante de este párrafo es que, bueno, lo que buscamos es replicar a la naturaleza, aprovechar la luz solar, lograr una buena fotosíntesis en el cultivo vegetal, pero a su vez aprovechar el calor del sol, tanto para calentar o para enfriar ambientes donde vamos a hacer cultivos de peces, bacterias y plantas. Esto no lo inventamos, sino que ya existe y lo replicamos. El océano como regulador térmico. Hablamos ahora del océano porque nos va a mostrar de qué manera trabaja en el planeta Tierra, qué es lo que logra el océano y cómo lo replicamos justamente en acuaponía. El agua tiene una alta capacidad de almacenamiento de energía calórica. Los océanos absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, estabilizando la temperatura global aproximadamente entre menos 50 y más 50 grados centígrados. Esta estabilización térmica es crucial para regular el clima y para ser un soporte de vida. Cuando hablamos del clima, los mares actúan como un amortiguador térmico. En el ecuador se acumula calor disminuyendo la densidad del agua. Los polos árticos y antárticos contienen agua a muy baja temperatura con una mayor densidad, condición que la obliga a hundirse y a viajar por las profundidades oceánicas a las zonas del ecuador, desplazando las aguas templadas de la superficie hacia los polos. Esto genera las corrientes de agua marinas y el transporte de nutrientes por todo el océano. Y como soporte de la vida podemos decir que los ecosistemas marinos dependen de la estabilidad térmica para mantener las cadenas alimenticias. Pese a las corrientes de agua mencionadas, los cambios son lentos y la variante térmica día no sobrepasan los 2 grados centígrados. Esta situación que se ve en el mar, donde el agua circula desde el ecuador hacia los polos y de los polos por las aguas profundas hacia el ecuador, es una situación que nosotros replicamos en acuaponía. El sistema acuapónico utiliza los cuerpos de agua como reguladores térmicos. Más volumen de agua contiene, más estable térmicamente son. Es decir, el mar es un estabilizador porque la Tierra es prácticamente agua. Debería nuestro planeta llamarse agua y no tierra, ¿verdad? Cuando más grande es el sistema acuapónico, cuando más tanques de cultivo de peces tenemos, más volumen de agua contiene, más estable es todo el sistema. Y mantener una temperatura estable en el agua ayuda a mejorar el crecimiento de los peces y optimiza la actividad de las bacterias y el desarrollo de las plantas. Las bombas generan las corrientes de agua que movilizan el oxígeno y los nutrientes, que es exactamente lo que pasa en el mar. En el mar, al moverse las aguas por las corrientes profundas que arrastran los nutrientes desde los polos hacia el ecuador, y esto a su vez el agua superficial se desplaza hacia las zonas más frías del planeta.
Todo ese movimiento hace circular el oxígeno y hace circular los nutrientes por el planeta. En acuaponía lo replicamos precisamente con bombas de agua. Algas y plantas como generadoras de oxígeno. Las algas y plantas terrestres producen el oxígeno en el planeta al capturar el dióxido y liberar oxígeno 2 como subproducto de la fotosíntesis. El ciclo de carbono. Las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, toman el dióxido de carbono del aire o el agua, producen glucosa y combinando estas con las sales que toman a través de sus raíces, almacenan carbono en su biomasa y estos son una fuente de alimento para otros organismos. Quiero aclarar que cuando hablo de las plantas estoy hablando de plantas que hay en superficie de tierra y de algas o algún tipo de vegetal que están sumergidos en el agua. Mientras les dé la luz, se cumple el mismo proceso. Toman el dióxido del agua o del aire, generan la glucosa en el proceso de fotosíntesis y lógicamente al combinarlos con las sales obtenemos el desarrollo vegetal. En este proceso se produce una purificación del agua. Las algas y plantas, al tomar los nutrientes, limpian el agua. Esto lo replicamos con acuaponía. Las plantas cultivadas en sistemas acuapónicos, en un trabajo conjunto con las bacterias, asimilan nutrientes como nitratos y otras sales y liberan oxígeno purificando el agua y cerrando el ciclo de nutrientes y del carbono. Esto después lo vamos a ver en otra página en forma más detallada, pero es un ciclo perfecto. Dentro de lo que es el cultivo acuapónico, igual que en la naturaleza, los organismos que viven en el agua producen dióxido de carbono, las bacterias que respiran producen dióxido de carbono y ese dióxido disuelto en el agua es aprovechado por las algas que generan oxígeno, subiendo el oxígeno dentro de la columna de agua. Lo mismo pasa en la atmósfera. Por eso acuaponía replica precisamente este proceso que acabo de mencionar. Bueno, bacterias como recicladoras de nutrientes. Las bacterias cumplen roles esenciales en los ciclos bioquímicos. Tenemos el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. Los peces y las bacterias heterótrofas en el ciclo del nitrógeno, heterótrofas aeróbicas y anaeróbicas, producen amoníaco. Este es un elemento extremadamente tóxico. Las bacterias autótrofas aeróbicas nitrificantes convierten el amoníaco, excretado por los peces, en nitrito y luego en nitratos. Este último elemento debe acumularse mucho para ser tóxico, tiene que superar el gramo por litro. Y las plantas lo asimilan con mucha facilidad utilizándolo en desarrollo vegetal. A ver, vuelvo a repetir esto por si no quedó claro. El amoníaco es extremadamente tóxico. Las bacterias autótrofas lo transforman en nitritos, que también es tóxico, pero en el proceso también el nitrito lo transforman en nitrato. Este es un elemento que tiene poca toxicidad. Sin embargo, cuando ya se acumula en el agua en más de 1 gramo por litro, ahí se vuelve peligroso. Lo interesante es que los vegetales toman este nitrato y lo utilizan en el proceso de desarrollo vegetal. Entonces, de esa manera bajan la cantidad de nitratos del agua, haciendo que el agua no se vuelva peligrosa por la producción de estos elementos que se denominan el ciclo de nitrógeno. Ciclo de carbono. Las bacterias descomponen materia orgánica, liberando dióxido, que puede ser reutilizado por las plantas en la fotosíntesis y que también interviene en el equilibrio del pH del agua de cultivo, ¿no? Bueno, esto es un dato interesante. En el ciclo de carbono, justamente las bacterias toman la materia orgánica
lógicamente la descomponen y producen dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que está presente en el agua, lógicamente es aprovechado en el proceso de fotosíntesis por algas, y también se puede retirar del agua y se puede utilizar en las plantas de tierra. De esa manera también el dióxido de carbono, cuando está disuelto en el agua, generado por las bacterias, generado por los peces, actúan sobre el pH del agua. Lo interesante de la acuaponía, que ahora lo vamos a ver después, es que todos estos procesos los podemos aprovechar para lograr una mayor productividad de vegetales y de peces dentro del sistema acuapónico. Por eso el texto sigue diciendo, replicando con acuaponía. En un sistema RAS, estamos hablando de sistemas de recirculación de agua, las bacterias nitrificantes en el biofiltro aeróbico transforman el amoníaco que producen las bacterias heterótrofas y los peces en nitratos, indispensables para el desarrollo vegetal de las plantas, mientras que los biodigestores anaeróbicos pueden convertir materia orgánica en biogás, dióxidos y fertilizantes. Bueno, esto es un dato fabuloso de la acuaponía. Cuando trabajamos con un sistema RAS, nosotros le podemos dar distintos destinos precisamente al amoníaco, a los nitratos, para lograr un buen desarrollo vegetal. Podemos utilizar los biodigestores anaeróbicos, los biodigestores aeróbicos, combinando ambos sistemas bacterianos para mejorar la productividad acuapónica. Bueno, vamos a ver ahora la relación entre consumidores y productores. ¿Qué es esto? Bueno, en la naturaleza los consumidores animales y productores, que son las plantas, están interconectados. Intercambio de gases. Los animales, peces y bacterias aeróbicas consumen oxígeno y liberan dióxido, que es utilizado en la fotosíntesis de la planta y actúa en el equilibrio del pH en el agua de cultivo. Las plantas toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno para que lo consuman los peces y las bacterias aeróbicas. Ciclo de nutrientes. Los desechos de animales y de los peces, que son excrementos y amoníacos, se disuelven en el agua. Las bacterias aeróbicas y anaeróbicas los procesan y producen minerales nutrientes para las plantas. Bueno, entonces acá analizamos dos temas que vemos en la naturaleza. El intercambio de gases, donde los organismos, inclusive sobre la tierra, no solamente en el agua, se consumen el oxígeno y liberamos dióxidos en la respiración. Las plantas toman este dióxido y lo convierten en oxígeno en el proceso de fotosíntesis. Bueno, eso lo replicamos también en acuaponía. ¿Está? Con el ciclo de nutrientes, todos los desechos, los excrementos, el amoníaco que se genera en la producción animal, inclusive en la vida, son procesados por bacterias aeróbicas y anaeróbicas, y de ahí se obtiene energía y nutrientes para las plantas. Todo esto lo replicamos en acuaponía también. Lo vemos en la naturaleza y lo copiamos. Hablando del sistema acuapónico, los peces generan los desechos anteriormente mencionados, es decir, el excremento, el amoníaco, que con los biodigestores de bacterias autótrofas aeróbicas y anaeróbicas es el conjunto del trabajo de dos grandes familias de bacterias, aeróbicas y anaeróbicas. Estos se transforman en minerales fertilizantes para las plantas. Y con este trabajo las plantas purifican el agua para devolverla al tanque de los peces con el equilibrio correcto de sales. Así que fíjense en que también estamos copiando de la naturaleza. Después vamos a ver cómo el sistema RAS, con distintos equipos, logra replicar lo que vemos en la naturaleza como estos procesos que acabamos de mencionar.
Bueno, la energía en movimiento, el viento, agua y calor. El viento y las corrientes de aguas, impulsados por la energía solar y por las diferencias de presión atmosférica, distribuyen el calor, los gases y nutrientes a través del agua y de la tierra. Esto asegura que el oxígeno y el dióxido se generen principalmente en los océanos y lagos para los organismos acuáticos terrestres. El viento y las corrientes de agua marinas y de agua dulce distribuyen los nutrientes uniformemente en todos los ecosistemas de nuestro planeta. Esto también lo replicamos con acuaponía. El movimiento del agua en el sistema a través de bombas de agua, como lo mencioné en algunas páginas anteriores, asegura una distribución uniforme de oxígeno y nutrientes, replicando los flujos naturales que sostienen la vida en los ecosistemas en el planeta Tierra. Entonces, vemos en la naturaleza que la energía tiene movimiento a través del viento, a través del agua y a través del calor. En el sistema acuapónico imitamos también estos procesos naturales. No es una invención nuestra, copiamos lo que vemos en la naturaleza y generamos el movimiento de agua para transportar el oxígeno y los nutrientes como corresponde a través de todo el sistema acuapónico, para que lo reciban los beneficios tanto los peces como las plantas como las bacterias. La acuaponía es un sistema cerrado que imita a la naturaleza. Vamos a ver cómo es esto. Un sistema acuapónico imita los ciclos naturales. Producción primaria. Las plantas convierten energía lumínica en biomasa y oxígeno. Esto lo hacemos con acuaponía. Lo vemos en la naturaleza y lo copiamos. El ciclo del agua. El agua circula constantemente distribuyendo nutrientes y gases como el oxígeno 2 y el dióxido de carbono. Esto lo imitamos en el sistema acuapónico. El reciclaje de nutrientes. Las bacterias aeróbicas y anaeróbicas transforman los desechos orgánicos e inorgánicos de los peces en formas de gases y nutrientes minerales para las plantas. Esto sucede en la naturaleza y lo replicamos en el sistema acuapónico. Estabilidad térmica. El sol y el volumen del agua estabilizan y regulan la temperatura del sistema, reduciendo variaciones extremas. A través de invernaderos en el sistema acuapónico logramos esta estabilidad térmica. Intercambio de gases. Los peces consumen oxígeno y generan dióxido de carbono que las plantas utilizan en la fotosíntesis y a su vez estas producen el oxígeno que los peces y las bacterias requieren. Lo imitamos también en el sistema acuapónico. En resumen, la acuaponía es una réplica a pequeña escala del equilibrio de los ciclos naturales del planeta, donde cada componente tiene un rol que contribuye a la sostenibilidad del sistema. Perdón, me trabé, pido disculpas. Bueno, fíjense que en todo sentido un sistema acuapónico replica todo lo que hay en la naturaleza. Y vamos a hacer hincapié sobre este tema para recordar que somos humanos y no inventamos nada, simplemente lo copiamos. Lo que vamos a ver ahora son los desequilibrios que genera el hombre. Lamentablemente, cuando hay un desequilibrio en la naturaleza, en la mayoría de las veces es generadas por el hombre. Por eso el texto dice en el título: desequilibrios ambientales generados por la producción masiva de alimentos. Ustedes saben que hay una mala distribución del alimento en el planeta y aún así tenemos una producción tan masiva de alimentos sin controlar qué hacer con los desechos que se generan, que bueno, se producen desequilibrios. Por ejemplo, el punto 1, el excesivo uso de recursos naturales. La agricultura intensiva. Bueno, la agricultura intensiva en el mundo realiza un consumo masivo de agua dulce, agota el suelo, agota los nutrientes del suelo y hace un uso excesivo de fertilizantes químicos. Esto es bien conocido y es algo con
contra lo cual estamos trabajando para que este efecto dañino lo vayamos corrigiendo. Si hablamos de acuicultura, la acuicultura convencional también ha generado un desequilibrio. ¿Por qué? Porque tiene un uso intensivo de agua y generación de grandes cantidades de desechos no tratados. Las pisciculturas que están en lagunas, que están en mares, contaminan el ambiente. Está demostrado, por ejemplo, los cultivos de salmones que se hacían en Puerto Montt, no solo deterioraron el ambiente, el mar, que uno pensaría que no se podría deteriorar, sino que también se transmitió patologías de peces de cultivo como los salmones a las especies nativas. Se corrigió eso, o se quiso corregir, moviendo toda la producción de salmones hacia la zona de Chiloé, en el sur de Chile, y se cometió de nuevo la misma situación. Ni hablar de lagunas, ni hablar de espejos de agua de ríos que se contaminan por justamente no tener un control de los desechos en la producción, en este caso piscícola. Hay otro tipo de contaminación que es por químicos y nutrientes. Para esto se utilizan fertilizantes y pesticidas que contaminan ríos, lagos, acuíferos, provocando eutroficación, que es un crecimiento excesivo de algas y precisamente por no tener un control de estos elementos. O mejor aún, por no reemplazarlos por fertilizantes naturales. En la acuicultura tradicional, la acumulación de amoníaco, nitritos y desechos orgánicos afecta la calidad del agua y la biodiversidad. Fíjense en que recién habíamos hablado en el párrafo anterior del mal uso de la naturaleza cuando hacemos la acuicultura convencional, los desechos, y acá, lógicamente, volvemos a repetir el mismo punto, porque el amoníaco es un tóxico, los nitritos también, y los desechos orgánicos, ni hablar el desastre que generan en el medio ambiente. Destrucción de hábitats. Expansión de monocultivos y áreas de acuicultura destruyen bosques, humedales y ecosistemas naturales. Ustedes saben que es común hoy la acuicultura en espejos de agua grandes, y para eso a veces justamente se destruyen bosques, se destruyen lugares que consideran que no tienen validez económica, entonces se construyen grandes espejos de agua para cultivos de peces. Ejemplo de esto es la deforestación para crear estanques de acuiculturas o zonas agrícolas, ¿no? O sea, se hace la deforestación no solo es para acuicultura, sino también para zonas agrícolas, para producir soja, etc. Ese es otro daño que hacemos al ambiente. Emisiones de gases de efecto invernadero. Uso intensivo de maquinarias, transporte y fertilizantes en la producción masiva contribuyen al cambio climático. Sistemas abiertos de acuicultura generan metano y dióxido para descomposición anaeróbica de desechos sin control de los gases. Bueno, en el tema de acuaponía, cuando trabajamos con sistemas RAS, donde también se produce dióxido, donde también producimos metano, la diferencia es que no lo liberamos al ambiente, sino que lo almacenamos y le damos un uso. Por ejemplo, el metano, que es 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono y que se produce en los biodigestores anaeróbicos, se pueden combustionar a través de generadores, motores a explosión que generan energía eléctrica. El escape, una vez que se combustionó el metano para producir energía eléctrica, por ejemplo, el caño de escape va a liberar dióxido de carbono caliente. Ese calor se puede aprovechar para calentar o enfriar, esto es increíble, pero también se utiliza para enfriar. Una vez que se enfrió el dióxido de carbono también se lo almacena
y se lo utiliza para la producción vegetal, ya sea en agua o en tierra. Entonces, cuando ya el dióxido de carbono lo utilizamos para la producción vegetal, lo que conseguimos con eso es volver a producir oxígeno, porque la planta toma el dióxido en el proceso de fotosíntesis y genera oxígeno. En el sistema acuapónico ese oxígeno lo almacenamos, es oxígeno puro, y lo reutilizamos para que tanto las bacterias como los peces lo puedan utilizar en el crecimiento, en el desarrollo, y producen nuevamente dióxido y se vuelve a cumplir el ciclo. Fíjense en qué diferente que es este tipo de acuicultura con una acuicultura en una laguna donde no hay control de nada, o en el mar, donde el mar tiene que absorber todos los desechos y donde también, aunque es gigantesco, se produce un gigantesco desequilibrio. Corrección de los desequilibrios con la acuaponía. Gestión eficiente del agua. La acuaponía utiliza del 90 al 95% menos de agua que la agricultura y que la acuicultura convencional. Ustedes saben que en un sistema acuapónico, en un sistema RAS, hasta se puede recuperar la humedad ambiente, el vapor de agua, el agua se va evaporando y si uno tiene control de la humedad ambiente uno puede recuperar ese vapor de agua. En los sistemas abiertos eso no se puede hacer. Se controla la calidad de agua con sistemas de filtración biológica y mecánica, evitando su deterioro. Justamente cuando hacemos una filtración biológica y mecánica, recuperamos la calidad del agua y aprovechamos los desechos, los reutilizamos. Eliminación de químicos externos. En acuaponía los fertilizantes químicos no son necesarios, ya que las plantas obtienen los nutrientes de los desechos orgánicos de los peces procesados por bacterias aeróbicas y anaeróbicas, en un trabajo conjunto de ambas bacterias en distintos dispositivos, porque son totalmente opuestas, una respira y otras no. Ahí nosotros podemos utilizar o obtener nutrientes naturales y no necesitamos ningún tipo de fertilizante químico. Se supervisa el equilibrio entre biomasa de peces y la capacidad de las plantas para asimilar nutrientes. Se ajusta la densidad de población de peces y bacterias autótrofas para evitar la acumulación excesiva de nitrógeno. O sea, buscamos un equilibrio entre la población de peces y el trabajo de las distintas bacterias para corregir, digamos, cualquier desequilibrio generado por un exceso de desechos y también para evitar la acumulación excesiva de nitrógeno. Producción en espacios controlados. Los sistemas acuapónicos, a través de los sistemas RAS, permiten producir en áreas pequeñas, evitando la expansión a zonas naturales sensibles. Esto es una realidad. El sistema acuapónico se puede hacer en pequeña escala, a nivel familiar, se puede hacer en un balcón, se puede hacer en el fondo de casa, en un terreno o en el campo, en forma más industrial. Se diseñan sistemas verticales o de alta densidad que maximicen el uso de espacios sin comprometer la sostenibilidad. En el sistema RAS, los distintos equipos permiten trabajar con altas densidades de peces y de vegetales y de bacterias. Acuérdense que en la medida que se aumenta la densidad de los peces, aumentan los desechos. Las poblaciones bacterianas tienen que ser más grandes para procesar todos esos desechos y lógicamente se obtienen más nutrientes, se obtiene más energía y todo eso se recicla. Eso es economía circular. Reducción de desechos. Los desechos orgánicos de los peces se convierten en fertilizantes naturales para las plantas. Se implementa el biodigestor anaeróbico para convertir residuos sólidos en biogás y fertilizantes adicionales. Entonces ven cómo de esa manera, haciendo acuaponía como corresponde,
no contaminamos el ambiente, generamos una economía circular, lo cual permite aumentar la rentabilidad al productor acuapónico, porque no tira nada. Otra de las correcciones de los desequilibrios que genera la acuaponía es la reducción de la huella de carbono. Al integrar peces y plantas en un solo sistema se reduce la necesidad de transporte y se minimizan las emisiones. Se puede utilizar energía solar, eólica o biogás para operar bombas y sistemas eléctricos. Lo que proponemos es que los sistemas acuapónicos sean autosustentables. Se puede utilizar energía externa, pero cuando más energía propia generemos dentro del propio establecimiento, más autosuficientes somos, especialmente acá en Sudamérica, donde los cortes de luz, como por ejemplo en Argentina, son continuos, largos, permanentes. El sexto punto habla de la optimización de la alimentación. En lugar de usar harinas de pescado para alimentar a los peces, que lo utilizamos, pero también se pueden usar alternativas como insectos, como la larva de mosca soldado negra o subproductos agrícolas. En realidad se pueden hacer fórmulas de alimento con distintos elementos que son aprovechados para poder generar un alimento de alta energía. Lo cual, si se consigue elaborar un alimento de alta energía, reduce los excrementos. Igualmente estos excrementos, acuérdense que los procesamos, no los tiramos. Cualquier alimento que se fabrique o que se compre, recuerden ustedes que cuesta dinero, cuesta plata. Si tenemos una conversión de 1,5 por 1, donde el alimento, 1,5 kilos de alimento me genera 1 kilo de pescado, hay medio kilo de alimento que el pez elimina como excremento, como desechos. Justamente el sistema acuapónico bien desarrollado permite recuperar el dinero, suponiendo que el kilo de alimento esté $1, que acá en Argentina sale un poco más. Si yo utilizo $1,50 para tener 1 kilo de pescado, estoy tirando medio dólar de excremento por cada kilo de pescado que produzco. Ese medio kilo con el sistema acuapónico de excremento se recupera y se genera otro recurso económico, como por ejemplo la producción de energía o la producción de nutrientes para las plantas. Y en ese caso vamos a multiplicar por 10 los $5. Vamos a obtener $50 de algo que se tira, que nosotros vamos a aprovechar y no tiramos para no contaminar el ambiente. Se promueve la investigación y el uso de alimentos sostenibles para peces, evitando la sobreexplotación de los océanos. Esta es una realidad. Hoy la industria acuícola en el mundo está buscando reemplazar las harinas de pescados, que cada vez se obtienen menos. Hay que recordar que hoy el consumo de pescado en el mundo es abastecido en un 60% casi por la producción en pisciculturas y no por la pesca. La pesca está disminuyendo continuamente. Bueno, diseño económico equilibrado. Diseñar sistemas acuapónicos que no solo busquen maximizar ganancias, sino que integren prácticas de economía circular, como las que estamos mencionando, como reutilizar materiales y producir múltiples productos, vegetales, peces y biogás. Tenemos que diseñar sistemas que cumplan con estos requisitos que acabo de mencionar. La capacitación que nosotros realizamos enseña a los productores la sostenibilidad financiera y ambiental para asegurar que los sistemas no se sobrecarguen ni degraden. Justamente este material, que también es una capacitación en pequeña escala, busca hacer notar a los productores de todo tipo, ya sea piscícola, hidropónicos o inclusive de otros animales que les guste la producción animal. Tenemos que lograr eso, tenemos que lograr producir con sostenibilidad financiera y ambiental. Y buscar un equilibrio que no sobrecargue ni degrade los sistemas naturales. La acuaponía en la restauración del equilibrio ambiental.
¿Por qué mencionamos esto? Porque es importante destacar que el sistema acuapónico cierra los ciclos naturales. ¿Por qué? Porque se reciclan nutrientes y desechos en un sistema cerrado, aumentando la productividad, evitando emisiones y contaminación. La producción local. Al ser producción local se reduce el transporte y la dependencia de cadenas globales de alimentos, disminuyendo la huella de carbono. Por lo general, el productor acuapónico empieza con una producción familiar hasta que, lógicamente, si va creciendo año a año, se va a transformar en algo comercial e industrial. Pero en principio lo que buscamos es que el productor familiar pueda abastecer de manera local a su comunidad. Se fomenta la diversidad. Los sistemas acuapónicos bien diseñados pueden incluir más especies. Es decir, podemos cultivar varias especies con el sistema acuapónico, como pueden ser camarones, tilapias o cangrejos, para replicar ecosistemas diversos. Es más, si la vida me lo permite, yo tengo en mi cabeza desarrollar un sistema donde con distintos organismos piscícolas, acuícolas en realidad, porque es una mezcla de crustáceos, bivalvos, peces, van reciclando los desechos de cada organismo uno tras otro, como lo hacen las bacterias, y al final se llega a la bacteria y por último a las plantas. Ojalá algún día lo pueda desarrollar, así se los puedo mostrar. Bueno, algo que hay que desarrollar es educación y conciencia. Se fomenta con la acuaponía una producción responsable al enseñar a los productores y consumidores cómo la naturaleza opera en equilibrio. Este material apunta en ese sentido, apunta al hecho de que puedan ver que la naturaleza recupera todo de manera sostenible y que nosotros con el sistema acuapónico podemos imitarlo. Para eso tenemos que desarrollar conciencia, tenemos que educar, es lo que busco hacer y es lo que deseo que ustedes hagan en la medida que entiendan todo el análisis que hoy desarrollamos. La acuaponía como modelo sostenible. El éxito de un sistema acuapónico no radica solo en producir más alimentos, sino en replicar los ciclos naturales y minimizar el impacto ambiental. Esto requiere una gestión consciente de los recursos y un enfoque en la economía circular, asegurando que la producción de alimentos no comprometa la salud del ecosistema natural. Al hacerlo, la acuaponía no solo corrige los desequilibrios generados por la producción masiva, sino que también educa y lidera hacia un modelo más sostenible para el futuro. Yo siempre digo que la acuaponía, como la estamos desarrollando y como la explicamos, es la producción de hoy, pero ¿saben qué es lo más importante? Es la producción del futuro, porque es una producción que no contamina, que recicla todo. Esto es importante hacer hincapié, es una producción que hace que la vida mejore en el planeta, donde proveemos de alimentos sanos, alimentos con buen sabor, alimentos que no están contaminados. Y todo eso lo hacemos sin romper el equilibrio natural, sin contaminar. Lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el tema que analizamos, es que los sistemas RAS son la mejor herramienta para imitar a la naturaleza. El tratamiento de agua con RAS significa en inglés, son las siglas en inglés, donde se habla de sistemas de recirculación acuícola. Es decir, estamos hablando de un sistema cerrado donde el agua da vuelta y va cumpliendo con todos estos procesos que estamos mencionando. Volviendo a leer el texto, podemos decir que el tratamiento de agua con RAS en acuaponía es esencial para garantizar la calidad del ambiente acuático, el bienestar de los peces, el crecimiento saludable de las plantas y la eficiencia del sistema. El orden y los equipos pueden variar según el diseño del sistema, pero a continuación veremos un esquema resumido típico del tratamiento de agua con RAS en acuaponía. Lo que vamos a ver ahora es una generalidad, pero que nos muestra
cómo los distintos equipos que componen los distintos dispositivos del sistema RAS. Este sistema RAS que vemos ahora, que vamos a ver ahora, tiene más equipos con distintas funciones de lo que es popular en el mundo en sistema RAS. Este tiene algunos equipos más para completar el ciclo de no tirar agua, ¿no? Los sistemas RAS a nivel mundial hoy tiran un 10, un 20% de agua del volumen total porque no corrigen en su totalidad la calidad del agua. Siempre les queda algo para corregir, entonces es mejor tirar agua. En el desarrollo que hemos hecho nosotros acá en San Vicente buscamos precisamente evitar tirar agua, es decir, buscamos reciclar al 100% el agua. Por eso incorporamos unos equipos que no son comunes en los sistemas RAS, pero que logran ese objetivo. Logran recuperar el 100% del agua en el sentido de contaminación. Hablando de estos dispositivos, un dispositivo lógicamente es el tanque o los tanques de cultivo de peces. La función de estos dispositivos es el punto de partida del sistema donde los peces crecen y generan desechos orgánicos sólidos y disueltos. Todos los desechos orgánicos sólidos se terminan disolviendo en el agua porque el agua es un solvente. Estos son procesados para obtener de ellos nutrientes y energía. El sistema RAS permite retirar los desechos sólidos, los desechos suspendidos y los disueltos. Se puede recuperar todo y eso se transforma en nutrientes y energía. Bueno, un detalle importante es que la densidad de peces, la densidad es kilogramos por metro cúbico, es superior a la de cualquier otro sistema de cultivo, lo que mejora la rentabilidad del productor. Un sistema en lagunas, en espejos de agua tipo lagunas, permite, por ejemplo, hacer una cosecha de 400 gramos por metro cúbico de agua. En los sistemas RAS se puede hablar de 50 kilos por metro cúbico como producción, se puede llegar a 100 kilos por metro cúbico y hay muchos casos en que superan esa densidad de peces. En mi caso no recomiendo trabajar a nivel familiar o a nivel comercial con densidades tan elevadas como 100, 120 kilos por metro cúbico porque implica tener mucha tecnología y aún así puede fallar. Haciendo acuaponía, donde nosotros incorporamos la producción de plantas y el aprovechamiento de los desechos, con densidades menores de 40, 50 kilómetros cúbicos se puede hacer un excelentísimo negocio, pero se disminuyen los riesgos de las altas densidades y de que falle algún dispositivo electrónico, ¿está? Que eso sucede. Así que trabajando con densidad de 40, 50 kilómetros cúbicos, recuperando los desechos, generando nutrientes para plantas y produciéndolas, bueno, se tiene un negocio excelente sin necesidad de correr tanto riesgo con densidades mucho mayores. Que en sistemas RAS se logran, pero con mayores riesgos. ¿Está? Separador de sólidos. Bueno, la función de estos equipos es retirar los desechos sólidos grandes y partículas en suspensión que podrían obstruir el sistema o perjudicar a las plantas. Fíjense que acá se está hablando ya no de los sólidos disueltos, sino solamente de aquellas partículas grandes o pequeñas, inclusive restas de comida. Para esto se utilizan equipos como el filtro tamiz, que atrapa partículas sólidas mediante una malla fina, que puede ser de 60 a 70 micrones, por ejemplo. Después se utiliza el sistema de decantación o sedimentación, donde la gravedad en un agua estancada o que tiene poco movimiento permite por gravedad separar sólidos del agua porque lógicamente se depositan por gravedad en el fondo del depósito. Bueno, esto es importante. Este paso, el retirar los sólidos, evita la acumulación excesiva de materia orgánica que libera amoníaco al descomponerse y la proliferación de bacterias heterótrofas. Esto es una cosa importante. Cuando se trabaja con agua sucia, las bacterias heterótrofas se aprovechan de todo el material orgánico que hay en suspensión en el agua. Y estas, lógicamente, al procesar estos desechos, lógicamente están produciendo también amoníaco. Así que la higiene del agua a través de estos equipos
permite reducir las colonias bacterianas heterótrofas porque van a ir a otro sistema, se sacan del sistema a través del biodigestor anaeróbico, que después lo vamos a ver, reduciendo las patologías y reduciendo un montón de complicaciones que se generan con el agua sucia. Otro dispositivo que utilizamos es el biofiltro biológico aeróbico. Fíjense, acá usamos biofiltro y ponemos biológico repitiendo el término, les pido disculpas. La función de este biofiltro aeróbico es que se cultiva dentro de este biofiltro bacterias nitrificantes, nitrosomas y nitrobacter, que convierten el amoníaco tóxico para los peces en nitritos y luego en nitratos. Ojo, hay que tener cuidado que se cierre el ciclo con nitrato. El nitrito también es tóxico. Por lo tanto, el biodigestor aeróbico tiene que estar bien equilibrado para que se complete el ciclo a nitratos. Estos nitratos son nutrientes esenciales para las plantas. El diseño es muy sencillo, es un lecho fluidizado para maximizar el área de contacto para que se fijen las bacterias autótrofas. El agua no debe contener residuos orgánicos, es decir, en este equipo el agua tiene que entrar totalmente limpia, completamente limpia. Es un depósito donde el agua da vuelta a través de burbujas, puede ser, y contiene elementos flotantes que se agitan, y en esos elementos flotantes se fijan las bacterias autótrofas. Y ahí, en segundos, transforman el amoníaco en nitrato. Importante, mantener niveles adecuados de oxígeno en el biofiltro, ya que las bacterias nitrificantes son aeróbicas. En este biofiltro el oxígeno tiene que estar muy bien regulado. ¿Por qué? Porque las bacterias son aeróbicas y necesitan el oxígeno precisamente para vivir. Pero a su vez necesitan oxígeno extra. ¿Por qué? Porque el amoníaco tiene que ser oxidado en nitrato. Entonces hay dos demandas de oxígeno. Una para la vida de la bacteria y otra es para lograr oxidar al amoníaco. Ahora vamos a hablar del biofiltro biológico anaeróbico, que esto es un biofiltro que lamentablemente hoy en el mundo no todos, recién se empezó a utilizar debido a todo lo que vamos explicando desde hace años, pero todavía no se sabe utilizar muy bien. Estoy hablando de los sistemas de RAS tradicionales, no lo tienen directamente. Sin embargo, es fundamental y está en la naturaleza y lo podemos utilizar en el sistema que hemos desarrollado, lo utilizamos y da infinidad de beneficios que el mundo hoy lo ignora. Por eso hago hincapié en este punto. La función del biofiltro anaeróbico contiene bacterias anaeróbicas hidrolíticas, acidogénicas, acetogénicas y metanogénicas. Estas liberan del material orgánico las sales que necesitan las plantas y producen metano. ¿Está? Lógicamente, los nutrientes obtenidos de esta manera son obtenidos de manera orgánica y el metano hay que almacenarlo, combustionarlo, como expliqué anteriormente, tomar el dióxido que se genera, tomar la energía que se genera y reutilizarla. El diseño es un recipiente totalmente cerrado, sin contenido de aire, que recibe diariamente los excrementos concentrados del alimento diario, porque es alimento día que se le da a los peces, que se suministra a la biomasa de peces. Entonces, yo lo denomino este sistema secuencial. Uno todos los días, el desecho orgánico entra dentro del biodigestor, tiene una retención hidráulica y después se libera una retención hidráulica medida por la temperatura en días y a partir de ahí se obtienen estos beneficios. Lo importante es que este sistema tiene ausencia total de oxígeno. ¿Está? A diferencia del otro, del aeróbico que necesita oxígeno por demás, este tiene que tener ausencia total de oxígeno. El espumador. Este es un equipo interesante que muchos dicen que solo se usa en sistemas marinos y es un error gigantesco. Esto se utiliza en agua dulce. El espumador. La función sirve para remover sólidos suspendidos disueltos o partículas pequeñas que no fueron capturadas en la sedimentación
o con el filtro tamiz. Un filtro tamiz se trabaja con mallas que permiten retener partículas hasta de 40 micrones, pero las que son inferiores a ese micronaje pasan de largo y eso se pega a las bioesferas del biofiltro aeróbico, entonces produce un perjuicio. El espumador atrapa esas partículas, las atrapa, y atrapa los aceites, y atrapa las proteínas disueltas en el agua, que ningún filtro retiene. El espumador es espectacular. Lo más lindo que todos esos desechos, eso se separa y va también al biodigestor anaeróbico. De esa manera se recupera prácticamente el 100% de desechos que puede haber en el agua, y el agua está totalmente limpia, haciendo productos depurados de excelente calidad. Importante, limpia el agua totalmente, elimina la turbidez y mejora la calidad del agua antes de llegar a las plantas. Evita la proliferación excesiva de bacterias heterótrofas. Acuérdense que las bacterias heterótrofas son bacterias que respiran y que se alimentan del material orgánico vivo o muerto. Ojo. En este caso serían los desechos orgánicos. Al limpiar el agua, estas bacterias se controlan. Las bacterias heterótrofas buenas y tienen que estar en el agua, pero tienen que estar en pequeñísimas cantidades para consumir lo que todo el sistema no pudo retener, no pudo retirar en material orgánico. Entonces, hay un equilibrio, no son enemigas. Simplemente hay que tener controlada la población porque son bacterias que se reproducen. Por ejemplo, una bacteria en 2 horas puede llegar a transformarse en 8 millones de bacterias. Entonces hay que tener cuidado con él. No hay que darles alimento para que se reproduzcan de esa manera. Otro elemento importante que hemos incorporado al sistema es las torres de desgasificación. La función es que elimina gases disueltos como el dióxido de carbono acumulado y ajusta el equilibrio de gases en el agua. Es decir, aquellos sistemas que no van a reutilizar el dióxido de carbono, los desgasificadores permiten liberarlo al aire. Yo vuelvo a insistir, en nuestro sistema eso lo evitamos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, en los sistemas RAS se utilizan las torres de desgasificación. El diseño es un recipiente ventilado con aire, donde se expone la columna de agua en pequeñas partículas como lluvia, para que justamente liberen el dióxido. Es especialmente útil en sistemas con altas densidades de peces donde el dióxido puede acumularse rápidamente. Vuelvo a repetir, yo recomiendo en un sistema cerrado que el dióxido se aproveche, que no se libere al ambiente, porque en definitiva es también responsable de la huella de carbono en el planeta, que está produciendo estos cambios bruscos climáticos. Así que, a mi entender, lo ideal es no liberarlo al ambiente, sino retenerlo de alguna manera, que lógicamente sabemos cómo hacerlo, y utilizarlo en la fotosíntesis o en el control del pH del agua, que eso también es importante. Bueno, sistemas de aireación, oxigenador. La función que cumplen es aumentar el oxígeno disuelto para la biomasa compuesta por peces, bacterias y plantas. El diseño, bueno, son difusores como las que se ven acá en la imagen para generar burbujas, contactores de baja y alta presión. Eso ya no lo voy a explicar porque es más complejo, lleva mucho tiempo, pero bueno, si ustedes se deciden en algún momento estudiar y se inscriben en mi escuela como alumnos, van a conocer el funcionamiento de estos sistemas de alta, o sea, son contactores de alta y baja presión. Bueno, importante, el oxígeno disuelto se debe mantener sobre los 6 miligramos litro. Ustedes van a leer en internet que las truchas pueden vivir hasta en 4 miligramos litro, las tilapias 3 miligramos litro, pero en realidad esos niveles de oxígeno son tan bajos que no le permite al pez aprovechar el alimento, porque en el proceso de digestión puede requerir hasta 2 miligramos litro de oxígeno. Si ustedes están en 4 y consume 2, el pez se muere. Por eso hay que estar en 6 por lo menos, para que cuando alimenten, en el proceso de digestión, el oxígeno puede bajar a 4 miligramos, pero a esos niveles puede seguir viviendo y puede seguir digiriendo, dado que arrancaron con 6 miligramos. Otro equipo que lógicamente es necesario es el tanque de bombeo o colector inferior. Este es un pequeño depósito que recoge el agua procesada después del tratamiento inicial y actúa como un punto central para recircular el sistema. Es decir, el agua da vuelta,
se eleva por gravedad y vuelve de nuevo al punto inicial donde está la bomba. Esto es importantísimo porque se gasta muy poca energía eléctrica y se arman sistemas extremadamente eficientes que trabajan por gravedad. En esta parte, en el tanque, es importante recalcar que aquí se controla el comportamiento del agua del sistema. Se pueden añadir ajustes del pH, minerales o calcio para corregir deficiencia, lo que sea. O sea, justamente este sistema de recirculación permite, si hay una deficiencia en los nutrientes por una mala formulación del alimento para los peces, porque todo arranca del alimento de los peces, bueno, ahí se pueden corregir. Después tenemos también un tanque distribuidor. La función de este es distribuir el agua a los tanques con peces y plantas de cultivo. Es decir, el agua se eleva y hay un tanque distribuidor y de ahí se le da el destino al agua que corresponde, ya sea a los tanques de peces, a las plantas, y de esa manera uno aporta el oxígeno que necesita cada parte del sistema. Por eso dice que es importante, regula el flujo de los tanques según la demanda de oxígeno de la biomasa. Excelente. Por último están los lechos de cultivo de plantas, las piletas o, bueno, acá lo describe, lo vamos a leer. Función, soporte de plantas para que se alimente y desarrollen correctamente, como se ve en la imagen del fondo. Para esto tenemos un sistema NFT, donde las raíces de las plantas están expuestas a una película delgada de agua rica en nutrientes. Quiero aclarar que la película delgada, rica en nutrientes, también se puede tener en las camas de cultivo, ojo. Por lo general, cuando se habla de NFT, se habla de cañerías de 4 pulgadas, a veces ponen cañerías más finas también, pero como justamente la expresión en inglés habla de película nutrientes, también se puede aplicar el término NFT a las camas de cultivo, o sea, a las piletas donde se hacen cultivos, como se ven en la imagen. Pueden utilizar un medio de soporte como grava o arcilla expandida o solo agua. Yo soy amigo que las camas de cultivo tengan solo agua. A mí me gusta el sistema con raíces al agua y no en grava ni en algún otro tipo de soporte. Bueno, balsa flotante. Las plantas flotan sobre el agua mientras que las raíces permanecen sumergidas. Yo no soy amigo de la balsa flotante porque la plancha que flota sobre el agua está apoyada en el agua, lo cual corta el intercambio gaseoso, digamos, de la presión atmosférica sobre el agua, porque tiene una película de tergopol o otro material que se apoya en el agua y flota. El sistema que nosotros desarrollamos, el soporte de la planta está separado del agua, para que haya una cámara de aire como corresponde. Entonces, por presión atmosférica, la película de agua se oxigena. Me parece antinatural usar flotadores sobre el agua y hay que agregar burbuja para compensar el oxígeno que no entra por la atmósfera. Lo veo ridículo, ¿no? Pero bueno, sin ofender a nadie, les pido disculpas. El término ridículo fue una expresión que se me escapó, pero que no sé por qué lo usan, por qué no se dan cuenta que la presión atmosférica incorpora el oxígeno por presión. Pero bueno, es así, es lo común. Importante, controlar la calidad del agua para lograr el aporte de nutrientes necesario para el desarrollo vegetal. Bueno, ya estamos terminando este pequeño webinar. Con esta imagen quiero mostrar que el sistema RAS es un sistema de economía circular. Todo se arranca con el alimento, es el cuadro que tenemos arriba. La formulación del alimento va a contener los nutrientes para todo, o sea, es el aporte de energía al sistema. Si yo tengo agua y no le agrego nutriente al agua, no hay vida. El agua tiene que tener algún tipo de nutriente para que haya vida. En un sistema acuapónico, el nutriente es el propio alimento que nosotros debemos formular para que todo el sistema tenga los nutrientes que necesita. Lógicamente, el alimento se le damos a los peces y el pez utiliza el alimento para crecer, pero produce excremento. Por eso, una vez que el pez se alimenta, tenemos dos líneas que tenemos que aprovechar. Por un lado, el crecimiento de los peces. Si el alimento es bueno, la producción de excremento va a ser poco, pero ese excremento contiene energía. Cuando ustedes ven las tablas de requerimientos nutricionales para los peces, van a ver que el excremento se considera una pérdida. En nuestro caso no. Nosotros tenemos el biodigestor anaeróbico, como dice el cuadro, ¿ven? El excremento va a las bacterias anaeróbicas
Esta produce energía calórica, energía eléctrica, se obtienen nutrientes vegetales y con eso se produce frutos de huerta y algas. O sea que para el productor acuapónico que tenga un biodigestor anaeróbico, el excremento no es una pérdida. El excremento es precisamente un elemento que va a generar más ganancia y que si uno lo aprovecha no contamina el ambiente porque no lo tiramos al ambiente. Por otro lado, tenemos que los peces van a crecer, pero al crecer y utilizar la proteína van a producir amoníaco, que es un tóxico. Ese amoníaco, tratado con bacterias aeróbicas, como se muestra en el cuadro, se va a producir nitrato, que es un nutriente vegetal. Se suma a los nutrientes obtenidos por el biodigestor anaeróbico y de esa manera vamos a tener frutos de huertas e inclusive algas para aquellos que quieran producir oxígeno puro dentro de una cámara de producción de algas. Entonces, fíjese en que aprovechamos todo y se cumple el ciclo. Las algas van a producir oxígeno que los peces van a utilizar. Sin embargo, acá seguimos con el cuadro, donde una vez que tenemos las plantas de huerta y los peces que ya han desarrollado, tenemos también para comercializar los nutrientes que producimos a través del biodigestor anaeróbico y podemos generar energía calórica o eléctrica, lo que necesitemos dentro del establecimiento. Según cómo se procese o cómo se comercialicen estos productos, se van a generar desechos de cosecha. O sea, los desechos de faena, mejor dicho. Bueno, estos desechos también se procesan y se utilizan en la fórmula del alimento. No se tira nada. Sistema RAS con acuaponía es economía circular, no lo olviden. No hay contaminación ambiente, no se tira absolutamente nada. Mi escuela de acuicultura, productora acuícola, manifiesta que nuestro compromiso es desarrollar sistemas de producción orgánica con economía circular que promuevan el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales. Para ello, nada mejor que observar e imitar a la naturaleza. Ella es el mejor ejemplo de economía circular. Todo se recicla, la energía se transforma en un equilibrio perfecto y permanente. Bueno, por último, le aconsejo que se inscriba a nuestros cursos y diplomados. Mi teléfono personal, mi WhatsApp, es el que figura acá, 54911 3732 7564. Aquellos que no me conocen pueden entrar en YouTube, me pueden buscar como Eduardo Cataña. Escriban Cataña con N-I-A. Porque si no, si lo ponen una ñ, no voy a salir en ningún lado. Tiene que ser N-I-A, Catania, como la ciudad de Sicilia. Mi familia viene de esa ciudad. En el Google me pueden buscar como Eduardo Cataña, van a encontrar muchísima información. Y bueno, me pueden buscar también en el Facebook, donde ustedes quieran. Gracias por escucharme. Espero que disfruten de lo que acaban de escuchar, de aprender. Acuérdense en que no inventamos nada, que todo lo copiamos de la naturaleza, no inventamos nada, seamos humildes, todo lo imitamos viendo la naturaleza, lo replicamos en escalas, y no se olviden, capacítense. Mi escuela, mi equipo de trabajo y mi persona estamos enfocados en formar productores. Esos productores son el legado que se le puede dejar a la humanidad para producir alimentos sanos en un planeta que se está desequilibrando por los desechos que se generan en las distintas producciones industriales. Si ustedes siguen estos pasos, son mi orgullo. Tomen la posta y ayuden al planeta. Ayuden a la humanidad generando alimentos sanos, orgánicos y que no contaminen el ambiente. Buenos días.